Tengo que empezar pidiendo disculpas porque estoy afónico, no se me escucha probablemente muy bien, mi voz no está en su mejor condición, pero bueno, vamos a hacer lo que podamos. Hoy es un día bastante especial, si se le puede llamar así, porque hoy es el día en el cual se consolida una respuesta de parte de China en relación a las medidas que había anunciado Estados Unidos la semana pasada. Las políticas proteccionistas de Donald Trump, en realidad, y su enfrentamiento o los problemas, digamos, de conflictividad comercial con China no son una novedad, por supuesto no pueden serlo, llevan ya bastante tiempo, pero digamos que la semana pasada el gobierno de los Estados Unidos tomó decisiones en dos líneas. La primera desde la Reserva Federal de los Estados Unidos, bajando las tasas de interés, lo cual de hecho era una invitación a un proceso devaluatorio de la moneda norteamericana para ganar competitividad. Y lo segundo, ya una decisión de Donald Trump de volver a plantear aumentos de aranceles a las importaciones para productos de China. La respuesta del gobierno chino a comienzos de esta semana fue un movimiento cambiario, nada espectacular. En realidad, la devaluación de la moneda china fue del 1,3%, pero en realidad alcanzó un punto, llamémosle simbólico, donde 7 yuans representan un dólar, una cotización que no se veía desde hace algunos años, desde hace casi 11 años. Esta respuesta de China, devaluando su moneda entonces, porque el sistema cambiario en China permite, por supuesto, que el gobierno tome una serie de decisiones más allá del comportamiento del mercado, expresan una respuesta del gobierno chino a las decisiones del gobierno norteamericano la semana pasada. Aquí, por supuesto, que hay dos efectos para mirar desde la Argentina. Mirados desde la lectura coyuntural, por supuesto, en un análisis de coyuntura y que tiene que ver con los cambios de la economía mundial que se están produciendo desde hace ya algunos años. Esto, en definitiva, es una cuestión importante para mirar, pero la coyuntura nos hace mirar la situación de un efecto más inmediato, y en esa lectura caben dos dimensiones. Una sobre los mercados de materias primas y los precios de los commodities, y la otra en el impacto global en relación al mercado de capitales y al sistema financiero. Lo que hoy vimos en el mundo fue devaluaciones generalizadas y por supuesto que una mayor volatilidad, una mayor incertidumbre en el mercado de capitales y en el sistema financiero vuelve a generar lo que se llama la fuga hacia la calidad, y hemos visto devaluaciones en Brasil, en México y por supuesto también en la Argentina. Desde ya, obviamente, que las economías que tienen un escenario de mayor vulnerabilidad son aquellas donde ese impacto se ve más claramente. Y por supuesto que la situación en Argentina se magnifica siempre en relación al resto de los países. Vamos a tocar esto en un instante, digamos, porque justo llega esta situación internacional en el momento previo de la elección en el país, lo cual genera, por supuesto, un elemento adicional de incertidumbre. Pero miremos también la situación de los mercados en términos de commodities. Lo que estamos mirando en la pantalla acá es el precio de la soja en Chicago. Y en realidad, las bajas que hemos estado viendo a lo largo del mes de julio y en las últimas semanas responden a un debilitamiento de las ventas de soja y de las exportaciones de parte de los Estados Unidos. Hasta la semana pasada había todo un debate con respecto a lo que estaba pasando, porque los informes del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos mostraban claramente un debilitamiento de las exportaciones de soja. Y acá cabían dos lecturas que se pueden complementar, por supuesto. La primera era, y China está comprando menos porque ya está actuando en términos de represalia y está comprando menos hojas porque está enfrentada ya con el gobierno norteamericano. Esta era una primera lectura. Y una segunda lectura, que para mí tiene incluso más consistencia, era que ya tenemos confirmado, y lo vamos a tocar en un rato, que China ya ha sacrificado más de 25 millones de porcinos en el marco de la peste porcina que está viviendo aquel país y parte del sudeste asiático, y por lo tanto hay menos compras de soja y de harinas a nivel del mercado mundial porque hay menos balanceados para trabajar en el mercado interno de China en este momento. Ahora, todo lo que ha pasado este fin de semana y la aceleración de la conflictividad con la respuesta del gobierno chino de hoy, por supuesto que le agregan más tensión a esto,
La lectura para Chicago es una lectura bajista, por supuesto, en el marco de la coyuntura. La visión para la Argentina de que este es un dato positivo en términos estructurales o en el tiempo, en el sentido de que finalmente las compras chinas que no se hagan en Estados Unidos se van a hacer en otros países, es por supuesto una lectura positiva tendencial, pero en el corto plazo, en el análisis de coyuntura, lo que nos interesa mirar con algún nivel de preocupación es lo que muestra el gráfico, y es el debilitamiento de los precios en Chicago, que finalmente, por supuesto, tiene un impacto sobre los mercados globales y también sobre el mercado argentino. Dejamos por un instante la situación de la soja a nivel internacional y vamos a mirar otro elemento de incertidumbre, que es en realidad el precio del maíz en Chicago y su impacto también sobre la Argentina. Porque acá de nuevo estamos frente a discrepancias. Y en este caso discrepancias que están vinculadas a la propia situación interna norteamericana, porque está claro que se había sembrado menos maíz a partir de todos los problemas climáticos que se vivieron, pero hoy hay una discrepancia entre lo que dice el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos y lo que dicen una gran cantidad de consultores privados en Estados Unidos en relación a la campaña de maíz. No solamente la discrepancia en términos de la cantidad de hectáreas, sino una discrepancia adicional, para mí también significativa, vinculada con el hecho de que los problemas climáticos que hubo en Estados Unidos, por supuesto que hicieron que se sembraran menos hectáreas de maíz, pero además está claro, o al menos está claro para muchos consultores, privados sobre todo, de que una parte sustancial del maíz en Estados Unidos se sembró tarde y mal, y que por lo tanto el propio Departamento de Agricultura de los Estados Unidos va a tener que ir confirmando de aquí en adelante y progresivamente que los rendimientos de las hectáreas sembradas no son los del promedio histórico, sino que va a haber rendimientos por debajo. Y si bien lo que estamos mirando acá en el gráfico es una lectura que ha tenido un comportamiento bajista en estas últimas semanas, acá queda clara la posibilidad de que haya un rebote sobre el mercado propio en Chicago. Mientras tanto, desde Argentina, por supuesto, la intención de siembra es espectacular, pensando en la lectura de este escenario internacional con mayores tensiones. Y es lógico que la Argentina tenga esta lectura en términos posicionales sobre un precio del maíz en Chicago que está mostrando, por supuesto, un valor por encima del promedio histórico y que probablemente lo pueda sostener. Una lectura distinta es la que uno puede plantearse con respecto a la situación del trigo a nivel internacional. Las variaciones que hemos visto en el trigo en el contexto internacional se explican, por supuesto, desde los problemas climáticos que se produjeron en el hemisferio norte en la campaña pasada. Hemos dicho ya en otras reuniones que nuestros productores, y sobre todo los productores del sur de la provincia de Buenos Aires, pudieron usufructuar precios muy buenos para el trigo en un momento en que la Argentina, a contraestación, podía colocar en el mercado internacional su producción frente al accidente climático que se había vivido en la campaña pasada. Cuando ustedes miran en ese gráfico las posiciones de mayo a junio que se fueron acelerando en Chicago, en realidad es porque empezaron a aparecer de nuevo a nivel internacional dudas con respecto al resultado de la campaña de trigo en el hemisferio norte y en algunos otros lugares importantes a nivel internacional. Lo que hoy está mostrando la situación climática y los análisis que aparecen es que en realidad vamos probablemente, muy probablemente, a un proceso de normalización de la producción mundial de trigo a partir de la recuperación, sobre todo en Ucrania, en parte de Rusia. Si esos elementos se van confirmando, quiere decir que la economía mundial está volviendo a reencontrarse con su producción habitual de trigo, y esa es de hecho, por supuesto, una lectura bajista. Y sobre ese mismo escenario, lo que tenemos también arriba de la mesa es un nuevo récord de producción en la Argentina. Y acá es interesante mirar esta relación cuando uno se pone a comparar los precios de trigo, de maíz y de soja, mirando el precio del mercado disponible y las posiciones a futuro sobre las posiciones más concretas, porque si miramos la posición del mercado disponible de soja y la comparamos con la soja mayo del año que viene, la posición más fuerte del mercado a término, y miramos esa misma relación para el maíz, comparando el precio del disponible con respecto al precio del maíz para abril del año que viene, que es la posición más fuerte del mercado a término, lo que vemos es una posición con 5 o 6 dólares para arriba, trasladados hacia el 2020. Mientras que si comparamos el precio del disponible en trigo
con el precio del trigo de enero, que es la posición más fuerte del mercado en Argentina, lo que vemos es una caída de prácticamente $40 promedio. Esto está mostrando esta diferencia con respecto a lo que el mercado internacional está mostrando en la foto y la lectura que tenemos que hacer desde la Argentina con respecto a estos productos. Por supuesto que toda la incertidumbre que estamos discutiendo, que empezamos en este análisis hace un rato, le agrega más volatilidad a este contexto, pero hay un elemento adicional además para mirar el tema de la volatilidad de los mercados, que tiene que ver con lo que habíamos charlado en su momento, en reuniones anteriores, en relación a lo que está pasando con la peste porcina en el sudeste de Asia y los impactos sobre los mercados globales. En nuestro informe semanal que ustedes reciben desde la Mutual, hace 2 semanas pusimos una información de Reuters a nivel mundial, que se tomó el trabajo de hacer un seguimiento de la información oficial del gobierno chino en relación a lo que estaba ocurriendo con la peste porcina. Y Reuters en realidad se tomó el trabajo de llamar a algunos actores dentro de las regiones de China para cotejar si lo que estaba diciendo el gobierno en términos oficiales era lo que estaba expresando la situación en cada una de las regiones. Y la sorpresa, por supuesto, es que el gobierno chino está mintiendo y que está minimizando, si se le puede llamar sorpresa, y que está minimizando el impacto en realidad. Estamos hoy casi consolidando la idea de que en China ya se ha sacrificado casi el 50% de los animales. Y que eso obviamente pone sobre la mesa la lectura de un shock en el mercado mundial de proteína animal. Y eso obviamente no tiene un impacto sobre la Argentina en términos del mercado porcino, ya lo hemos explicado en otras oportunidades de una manera significativa, a pesar de que alguna empresa como Paladini, por ejemplo, anunció una exportación de 200 toneladas la semana pasada, pero eso no es obviamente significativo. El impacto sobre la Argentina de cara a los próximos meses es un impacto sobre el mercado de carne vacuna, porque el shock sobre el mercado de proteína animal obviamente que expresa traslación de productos, búsqueda de productos complementarios y sustitutos, y eso es lo que tenemos que mirar con más atención desde la Argentina. Y pensemos en el gráfico que tenemos y que estamos mirando, que es un gráfico que nos está diciendo que hoy la Argentina está exportando el 20% de la producción de carne vacuna, y ese gráfico de CICRA en realidad tiene 2 meses y ya está desfasado. Hoy estamos exportando el 28% de la carne vacuna. Y a mí no me cabe ninguna duda de que en los próximos meses vamos a superar claramente el 30%. Esto tiene, por supuesto, 2 vertientes. La aparición de oportunidades a nivel internacional como resultado de un shock en el mercado mundial de proteína animal, también compaginado con la situación interna del mercado en Argentina, donde la pérdida de poder adquisitivo de millones de personas ha debilitado el mercado interno y la demanda de proteína, y estamos ya debajo de los 50 kilos de carne vacuna por habitante al año dentro del país, lo cual es un piso importante, digamos, y que está mostrando el escenario recesivo interno, y a la vez, en esta lectura del gráfico, la visión de un mercado internacional donde probablemente cada vez vamos a ver más oportunidades. En ese punto nosotros seguimos mirando este gráfico que tenemos aquí, ya lo hemos mostrado en otra oportunidad, cómo hoy la Argentina está exportando básicamente carne vacuna al mercado chino. Y si bien es cierto que una parte sustancial de las ventas han sido hasta acá vacas, creemos por supuesto que la aceleración de la demanda de parte de China y otros países del sudeste asiático en los próximos meses no solamente va a impactar sobre categorías como la vaca, sino que en realidad vamos a ver un aumento de los precios en prácticamente todos los productos vinculados al mercado de exportación. Y en este punto, este gráfico, que ya lo mencionamos en una reunión anterior, también expresa oportunidades y amenazas o expresa una lectura de advertencia, porque el gráfico nos está diciendo, un gráfico de CICRA que ya tiene 2 meses, que estábamos faenando el 48% de vacas en relación al conjunto total, y esa proporción ya no es 48%. La última información disponible supera el 52, el 53. Quiere decir que seguimos acelerando la faena de hembras en una relación que puede generar consecuencias de cara al 2020 para mirar en términos de los precios de las distintas categorías. Vamos a dejar por un instante esta lectura para mirar los elementos internos sobre la economía argentina, y por supuesto que termina confirmándose lo que hemos hablado en otras oportunidades, en relación a que ya estábamos mirando el piso de la recesión. La economía argentina ha dejado de caer, las estadísticas ya lo están mostrando,
Y por supuesto que esa lectura que ya veníamos compartiendo con ustedes en meses anteriores, diciendo que para estas instancias la economía argentina tocaba un piso en términos de la recesión e iniciaba algún proceso de recuperación, sigue siendo el dato objetivo para mirar el escenario de la economía argentina de acá en adelante, pero con la advertencia que siempre nos hemos planteado. La economía argentina ha alcanzado el piso de la recesión, pero eso no significa, por supuesto, que empieza a partir de ahora un proceso de recuperación significativo. El propio Fondo Monetario Internacional, que quiere tener una lectura positiva sobre la situación argentina, en su último informe, por supuesto, volvió a plantear que el año que viene la economía argentina va a tener un comportamiento muy discreto. Y eso tiene que ver con que la lectura sobre la recuperación del mercado interno no puede ser eufórica desde ningún punto de vista, por la pérdida de poder adquisitivo en realidad de millones de personas, que difícilmente puedan recuperar su poder adquisitivo rápidamente. Esta tabla que estamos mostrando acá es una aproximación, con alguna estimación de aquí a diciembre, que nos muestra el comportamiento de 4 variables de la situación de la economía argentina que abarcarían todo el periodo de Mauricio Macri, es decir, desde diciembre del 2015 hasta diciembre del 2019, acá estamos obviamente haciendo consideraciones de los próximos meses, diciendo que probablemente terminemos con una inflación del 250% para los 4 años, que el aumento de las tarifas fue el 500%, que tendremos un comportamiento devaluatorio del dólar de 400%, y vamos a tocar este tema en un instante, y que los salarios solamente habrían aumentado un 200%. Esto expresa obviamente una pérdida de poder adquisitivo de millones de personas que no puede revertirse de una manera rápida, gane quien gane las elecciones además, y que envía una señal en términos de una recuperación muy discreta del nivel de actividad económica del país, no solo en los próximos meses, sino también, por supuesto, con una lectura para todo el 2020. En el mientras tanto, por supuesto, el gobierno argentino sigue jugando sus cartas para llegar a octubre, a las elecciones, con una inflación que se pueda situar en torno al 2% mensual. Seguimos nosotros convencidos de que va a ser así y de que efectivamente el gobierno argentino puede conducir esta política de manera eficiente de cara a las elecciones. Y la duda, obviamente, en este plano tiene que ver con el tipo de cambio. Y han resurgido, por supuesto, en estas últimas semanas los debates con respecto a si el gobierno puede controlar el tipo de cambio y además si hay atraso cambiario o no hay atraso cambiario en Argentina. Yo quiero rescatar esta lectura porque estamos convencidos de que a pesar de la volatilidad que mostraron los mercados hoy, que a pesar de que el contexto internacional sea complicado, seguimos convencidos de que el Banco Central de la República Argentina tiene todas las herramientas para controlar la cotización del dólar de aquí hasta las elecciones. Tendrá que desprenderse de parte de las reservas, tendrá que seguir sosteniendo una tasa de interés de las famosas LELIQ muy elevadas. Todo eso obviamente es parte del entramado de las herramientas que el Banco Central tiene para poder sostener esta política. Pero creemos que efectivamente el Banco Central tiene las herramientas para contener la cotización y evitar un golpe devaluatorio importante antes de las elecciones. Ahora, en ese plano, ha habido un debate que ha resurgido con respecto al tema del atraso cambiario, si este tipo de cambio es el tipo de cambio de equilibrio, si en realidad no debería ser otra la cotización del dólar, etcétera, etcétera. Un analista como Orlando Ferreres, que me merece respeto, dijo en realidad hoy el dólar tendría que estar en 54, 55 pesos. Y si mirando este gráfico que tenemos aquí en la pantalla, mirando el tipo de cambio real, dijéramos, si tuviéramos que sostener el mismo tipo de cambio real que teníamos en octubre del año pasado, ¿de cuánto tendría que ser la cotización del dólar de la Argentina? Y tendría que ser de 55 pesos. Ahora, ¿el tipo de cambio de equilibrio era el que tenía la Argentina en octubre del año pasado? Este es un debate casi metafísico, digamos. Y en realidad a mí lo que me interesa rescatar, por supuesto, es lo siguiente. Y es que el Banco Central tiene las herramientas para sostener la cotización relativamente estable de aquí hasta las elecciones, y que después de las elecciones es inevitable una corrección. Porque la Argentina necesita, evidentemente, tener un tipo de cambio competitivo de cara al 2020, porque tiene que asumir compromisos de pago de deuda muy importantes. Y por supuesto, que también es un dato de la realidad, que el sostenimiento del actual tipo de cambio de parte del Banco Central requiere de una tasa de interés como la que tienen las LELIQ y obviamente en sintonía después los plazos fijos y todas las demás tasas, que son absolutamente incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo. Por lo tanto, gane quien gane las elecciones,
después de las elecciones, esté quien esté al frente del gobierno argentino, esté quien esté al frente del Banco Central, inevitablemente tiene que iniciarse una política de disminución de las tasas de interés. Porque el sistema productivo argentino no puede funcionar con estas tasas. Y gane quien gane las elecciones, esa disminución inevitable en el nivel de las tasas de interés va a conducir a un corrimiento, a una corrección del tipo de cambio de cara al próximo año. Si eso va a ser explosivo o puede ser administrado de una manera más racional, es algo difícil de predecir en este momento. Pero lo que está claro es que es inevitable que gane quien gane las elecciones, la Argentina tiene que ir a un sistema de tasas de interés más bajas en pesos y eso tiene que conducir a un corrimiento, a una corrección en el tipo de cambio. ¿De qué magnitud? Va a ser parte de un análisis que tendremos que ir viendo a lo largo de las próximas semanas, mirando hacia adelante en los próximos meses. Pero lo que está claro también, y esto es importante para rescatarlo, es que a pesar de la volatilidad que ya mostró el mercado de cambios, a partir de un problema planteado, por supuesto, a nivel internacional, donde la Argentina se muestra muy vulnerable frente a ese contexto, creemos que el Banco Central sigue teniendo todas las herramientas para sostener el tipo de cambio y evitar un golpe devaluatorio, al menos hasta octubre. Camila, me gustaría que esto fuera un poco la introducción para que pudiéramos intercambiar con los asistentes algunas ideas en términos de lo que estamos visualizando. Bien, me parece bien. Vamos a esperar alguna pregunta. A ver, ya tenemos a alguien que está pidiendo micrófono. Pablo, si me escuchás, te abro el micrófono. A ver, intento encontrarte aquí en la lista. Ahí estamos, Desactivamos la presentación, Carlos, porque escuchábamos un poquito entrecortados. Dale, ahí está, perfecto. No, ahora quédate. Sí, sí. A ver si le enganchamos a Pablo. Ahí va. Pablo, tenés abierto el micrófono desde acá, deberías hacer clic vos en tu link, y si no, pasármelo por WhatsApp o un mensaje de audio. Tengo una pregunta respecto, si viste alguna evolución con el acuerdo con el fondo, Carlos, una que va llegando por WhatsApp, con el acuerdo con la Unión Europea. Bueno, en realidad no. Ese acuerdo, como hemos dicho creo en otra oportunidad, no va a tener novedades relevantes, me parece, de aquí en más. Y empieza un proceso que va a tardar casi 2 años. Hay gente por ahí que nos pregunta y nos dice, ¿qué va a pasar el año que viene en el marco de ese acuerdo? No va a pasar absolutamente nada, porque el acuerdo tiene ahora un proceso casi, digamos, administrativo, que va a llevar por lo menos 2 años, no porque lo diga yo, sino porque lo dicen los propios organizadores y la gente de la Unión Europea. De tal manera que incluso uno puede pensar que se pueden producir algunos retrocesos. Del lado europeo, el acuerdo fue firmado por la Comisión Europea, pero en Europa va a haber elecciones próximamente y puede cambiar la composición de la propia Comisión, de tal manera que parte de lo que se ha firmado puede generar retrocesos en los próximos meses. Aunque no los haya, la verdad es que lo que tenemos por delante es un proceso de análisis de la letra fina que va a llevar un tiempo muy prolongado. Quienes desde el punto de vista empresario están con alguna expectativa de pensar que esto puede generar cambios en las relaciones comerciales, yo aquí lo que tengo que decir es que hasta dentro de 2 años no va a haber ninguna consecuencia operativa en relación al comportamiento de la relación comercial entre Argentina y Europa, ¿no? En ninguno de los rubros. Recién a partir de 2 años podríamos empezar a ver progresivamente el inicio de este proceso. Yo sería muy cauteloso para mirarlo también, porque creo que desde el punto de vista político puede haber retrocesos a lo que se ha firmado, tanto desde el lado del Mercosur como desde el lado de la Unión Europea. Gracias, Carlos. Le damos la bienvenida a la Rural de Mar del Plata, que sabemos que hay un grupo importante reunido. Muchísimas gracias. Tengo una pregunta que llega por chat. Primero es Alberto Miotti, que nos dice, Carlos, para vos que sos muy claro como siempre, y me queda la duda, dice Alberto, entre tantas incertidumbres, el factor electoral, temor a incremento de retenciones según resultado de las elecciones, ¿cuál es tu mirada? En realidad, yo creo que, mirado al 2020,
el gobierno argentino inevitablemente va a sostener una alta presión impositiva, gane quien gane las elecciones. Hay que reprogramar la deuda con el Fondo Monetario y también con los bonistas, eso es inevitable. Pero la Argentina, aún reprogramando su deuda en el 2020 y hacia adelante, tiene compromisos de deuda que son muy complicados. Pero además hay una situación interna muy compleja desde el punto de vista social. Cuando yo miro al gobierno argentino, gane quien gane las elecciones, al 2020, veo un gobierno muy condicionado por los compromisos de pago de deuda y también por la administración de la situación interna social. Y en ese punto creo que hay poco margen para bajar la presión impositiva. Yo entiendo que alguien me dirá, Macri prometió que va a eliminar las retenciones, lo dijo en la sociedad rural días pasados. Por supuesto, pero estamos en elecciones. Estamos en un escenario preelectoral y en ese punto se escuchan tantas cosas. El Fondo Monetario Internacional ha sido muy claro en sus reuniones con los funcionarios del gobierno argentino y quiere seguir sosteniendo las retenciones a las exportaciones en el 2020. ¿Quién? El Fondo Monetario Internacional. De tal manera que los compromisos de pago de deuda del gobierno, las exigencias del Fondo Monetario con respecto al equilibrio de las cuentas fiscales en el 2020 ponen un límite a cualquier política en términos de reducir la presión impositiva, sea en el segmento que sea. Incluso creo que el Fondo Monetario se va a poner más firme después de las elecciones, frente a quien sea gobernando, para que las retenciones dejen de tener una suma fija en pesos y vuelvan a situarse completamente en un plano de proporción sobre el precio FOB. Gracias, Carlos. Damos unos minutitos. ¿Alguna otra pregunta? Una mano levantada por acá. Son 61 participantes en este momento. Bueno, a ver, ahí aparece otra más. Gracias, pues Alberto, que nos agradece. A vos por participar. Unos minutos más, Carlos. Sabemos que estás con dolor de garganta, pero vamos a darle unos minutos a la tecnología, porque por ahí hay alguna otra pregunta, alguna que sea online y para todos. Un segundito que está Mar del Plata tratando de reconectarse y ya estamos. Mil disculpas por la demora. No, por favor, estamos tranquilos. Nora, resulta preocupante desde todas las miradas. ¿Esto se verá con alivio en el 2021? Bueno, queda lejos el 2021. Yo creo que hay elementos para ser optimistas con respecto a que la economía argentina puede iniciar un proceso de recuperación a partir del 2020, que, como lo dice el Fondo Monetario y tantos otros consultores, va a ser discreto en el 2020. Creo que uno puede tener una lectura que en el 2021 la economía argentina puede reencontrar algún proceso de recuperación un poco más amigable, con una tasa de crecimiento económico que se sitúe por arriba del 1, del 2%, y que empiecen a causar un poco las variables macroeconómicas. Pero creo que, desgraciadamente, no podemos ser demasiado optimistas con respecto al desempeño de la economía argentina y sobre todo la situación del mercado interno. Para el sector agropecuario creo que en este contexto hay elementos positivos en relación a negocios, tanto al nivel de la situación internacional como con relación al tipo de cambio, porque en realidad
Mi lectura es que la Argentina va a tener un dólar caro en el 2020, gane quien gane las elecciones, pero que los compromisos de pago de deuda que tiene la Argentina, aún reprogramando la deuda externa del Fondo Monetario y con los bonistas, aún reprogramada, en realidad la Argentina tiene que tener un tipo de cambio alto, un dólar alto por los próximos 3 o 4 años, gane quien gane las elecciones. Y eso, por supuesto, que es una lectura de alguna manera positiva para todos aquellos segmentos empresarios que forman parte de las cadenas de valor que están vinculadas a las exportaciones. Gracias, Carlos. A ver, ahí lo tenemos, Pablo, te vemos conectado. A ver si podés pasarle directamente. Hola, Camila. Te escuchamos perfecto, adelante. Genial, Camila. ¿Qué tal? Buenas tardes. Una pregunta. Si nosotros estamos viendo que el Banco Central va a tener herramientas, como dicen, para detener el dólar, y esto pasa a ser un problema mundial entre China y Estados Unidos, y hay un flight to quality de emergentes, ¿cuáles serían las herramientas reales si tiene la tasa al 70% y una venta limitada de futuros para poder detener el dólar? Creo que las herramientas son muy básicas como para poder realizar esta operatoria. ¿Es así o tengo una mirada diferente, dado que los commodities van a estar deprimidos, como bien explicó en el principio? Hola, ¿se escucha? Sí, perfecto. ¿Me pudieron escuchar? Perfecto. Sí, lo que estamos diciendo es que el Banco Central tiene herramientas para controlar la situación hasta octubre, que es un tiempo muy limitado en realidad. Los acuerdos que ha celebrado con el Fondo Monetario Internacional le dan un margen para poder jugar con una batería de herramientas, donde están las tasas de interés en pesos, los encajes con los bancos, las posiciones en el mercado de futuros y derivados financieros, la venta diaria de dólares que le autorizó el Fondo Monetario y también la posibilidad de salir con un auxilio adicional. Ese tipo de política no se puede sostener por mucho tiempo. Lo que pasa es que es un acuerdo con el Fondo Monetario para sostener la estabilidad de la cotización hasta las elecciones en octubre. Después eso no se puede sostener. Como decíamos hace un rato, sostener estas tasas de interés en el sistema financiero, en pesos, donde las LELIC arrastran desde los plazos fijos hasta los descubiertos en cuenta corriente y las tasas de las tarjetas de manera insostenible. Es algo que no puede sostener ningún gobierno, gane quien gane las elecciones. Es inevitable que después se empiece un proceso de disminución de las tasas de interés porque el sistema productivo argentino no puede funcionar con estas tasas de interés. De tal manera que la política cambiaria que lleva adelante el Banco Central solo se puede explicar desde la coyuntura electoral y no se puede sostener más allá de octubre. Después de octubre tendrán que bajar las tasas de interés y el Banco Central tendrá que empezar a convalidar un reacomodamiento del tipo de cambio. Si lo va a hacer de una manera prolija o no, es un tema difícil de discernir en este momento. Pero está claro que estamos mirando básicamente una política cambiaria planteada de una manera muy coyuntural en un escenario en clave totalmente electoral. Gracias, Carlos. Gracias, Pablo, por tu participación. Tenemos una pregunta respecto al mercado de trigo. Carlos, si podemos profundizar un poquito más. Mercado de trigo disponible, opciones de venta. ¿Recomendarías venta a molino especificado? ¿Los molinos tienen trigo para llegar tranquilos a la nueva cosecha? Yo veo diferencias regionales importantes. Veo en el centro y norte de la Argentina molinos desesperados buscando trigo, porque hay una aceleración de una parte de la demanda interna y también una aceleración de exportaciones, sobre todo con el mercado boliviano. En realidad puede haber diferencias regionales, pero está claro de que los precios que estamos mirando en el disponible son insostenibles de irse confirmando todos los elementos que estamos mirando arriba de la mesa, tanto en el mercado internacional, donde estamos mirando una recomposición de stock, una recuperación de la producción a nivel mundial, como la visión de una Argentina que vuelve a tener un récord productivo. Y esto expresa esta diferencia notable entre el precio del disponible y el precio de la cotización a futuro para enero, diciembre-enero. Y yo creo que a esta altura del partido ya no hay muchos elementos para mirar en términos de incertidumbre climática. De tal manera que creo que esta diferencia muy importante en el precio del disponible y el precio de enero
se va a ir consolidando. No sé si en el valor concreto que muestra hoy el mercado, pero creo que esta tendencia es irreversible. Otra. ¿Vos ves alguna posibilidad de que se arme un desdoblamiento del tipo de cambio ante la fórmula electoral, si gana la fórmula electoral de Fernández Fernández? Carlos, ahí se tildó. ¿Hola? Ahí te quedaste. Voy a desactivar tu cámara. Y quedaste en silencio, no te escuchamos. A ver ahí. No te Como estamos... querramos, lo que vamos a ver. ¿Hola? Ahí puedes arrancar. Lo que ¿Tienes vamos... una pregunta? ¿Hola? ¿No se escucha? Sí, te escucho perfecto. Ahora sí. Ah, bueno. Si gana la fórmula Fernández, vamos a ir a un sistema de control de cambios a partir de diciembre. Yo no creo que haya un desdoblamiento cambiario particularmente en términos de que haya un dólar comercial, un dólar financiero, un dólar, como hemos tenido en otras etapas históricas, porque es muy agresivo eso a nivel internacional en el marco de los acuerdos de la Organización Mundial del Comercio. Pero creo que es lógico pensar que si gana la oposición vamos a ir a un sistema de control de cambios. Alguien me dirá, pero esto es contradictorio con lo que dijiste hace un rato de que el dólar va a ser alto. No, el dólar va a ser alto igual, solo que con un sistema de funcionamiento distinto que el que prevalece en la actualidad. Un sistema de control de cambios es obviamente un sistema donde el mercado se debilita fuertemente y donde la autoridad monetaria fija posiciones más allá del mercado. Creo que es muy probable. Se cortó. Carlos, ¿me escuchás? Ahora sí, Cami. A ver, sí, te escucho ahora. Sí, llegamos hasta que es muy probable que haya control de cambio, no así desdoblamiento. Entiendo que cerraste el tema Sí, así. sí, creo que uno no puede descartar nada absolutamente, pero creo que lo que está claro es que va a haber un sistema de control de cambios. Me parece menos probable el desdoblamiento. Perfecto. Nos preguntan por algo que, si tenés algo para contar respecto de cebada y maíz. Perdóname, no te escucho bien. Cebada y maíz. Vi que tenías alguna filmina respecto del maíz, no así cebada. Si querés hacer Sí, algún... no. En realidad el maíz ratifico esta visión, ¿no es cierto?, de que hay mucha incertidumbre hoy a nivel del precio internacional, porque hay muchas discrepancias con respecto a lo que está pasando en los Estados Unidos. Yo creo que los consultores privados tienen razón, y creo que el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos no está enviando una señal objetiva sobre lo que está pasando realmente en el mercado. Y en la medida en que esa información aparezca, es posible que veamos algún reacomodamiento en alza del precio del maíz. Es lo único que uno puede observar. Realmente me llama la atención, no es la primera vez que nos encontramos con discrepancias tan importantes en relación a lo que dice el Departamento de Agricultura, el USDA y lo que están diciendo los consultores privados. Bien. Sebastián, estás levantando la mano, no sé si es sin querer o hay una pregunta, te voy a abrir el micrófono. A ver, y ya iríamos cerrando con esta intervención. Sebastián, tenés el micrófono abierto. ¿Se escucha? Sí, perfecto. Hola, ¿qué tal, Carlos? Bueno, una pregunta para Carlos. ¿Cómo ve el posible salir de las LELIC? O sea, ¿de qué manera se puede salir medianamente ordenado? Bueno, es complicado ese esquema, ¿no? Decíamos hace un rato que esto es absolutamente insostenible. Y las LELIC son una pieza clave en términos de la regulación de todas las tasas activas y pasivas en el sistema financiero que no se pueden sostener en el tiempo. Si la economía entra en un proceso de recuperación, sería lógico pensar que el Banco Central pueda conducir de una manera relativamente ordenada un reacomodamiento de la situación de las LELIC
en su relación con los bancos comerciales, porque en la relación con los bancos comerciales el Banco Central tiene herramientas para condicionar a los bancos. Esto tiene que ver con los encajes, con las tasas de redescuento, con todo en realidad la batería de herramientas que un Banco Central tiene para regular el funcionamiento del sistema financiero. Creo que inevitablemente tiene que irse a un proceso de más regulaciones donde se tiene que dar un proceso también de negociación. Esta sería una salida razonable, no traumática. Es cierto que hemos escuchado versiones con respecto a canjes compulsivos, etcétera, etcétera. Eso me parece que sería un salto al vacío que me parece poco probable. Porque no se trata solamente de una relación entre el Banco Central y los bancos comerciales. Si hubiera alguna decisión del Banco Central de poner de alguna manera una especie, no digo de corralito, pero sí de un canje compulsivo de las letras por bonos, por ejemplo, eso tendría un impacto tremendo sobre todo el sistema y afectaría claramente a los ahorristas. Y me parece poco probable que tengamos que ver una situación traumática en este punto. Yo creo que no es necesario que tengamos que ver una situación traumática, gane quien gane las elecciones. Creo que un Banco Central prolijo puede ir conduciendo esto progresivamente. Resolver el problema de las LELIC, por supuesto, no es algo que se puede resolver rápidamente y requiere de un proceso progresivo que puede trasladarse a lo largo de todo el 2020. Ahora, lo que sí está claro, que es inevitable, es que las próximas autoridades monetarias, después que pasen las elecciones, comiencen un proceso de descompresión de las tasas de interés. Porque como lo dijimos en varias oportunidades, estas tasas de interés son absolutamente incompatibles con el funcionamiento del sistema productivo. La Argentina no puede funcionar productivamente con este nivel de tasa de interés. Y estas tasas solo se pueden explicar desde una coyuntura electoral.